Bueno, ya vieron que no exageraba cuando anticipaba que nuestros invitados tenían bastante que compartir con nosotros. Además, les agradezco la disposición, la generosidad con la que nos han contado en detalle cómo funcionan sus mercados y las ventajas que ellos tienen. Obviamente, dentro del funcionamiento de estos mercados y sobre todo de mercados eléctricos, surge el tema de poder de mercado. Siempre es una inquietud vigente porque son grandes operadores muchas veces, mercados concentrados. Ustedes en sus respectivos mercados, ¿cómo han manejado ese tema? Well, the most… bueno. Gracias. Bueno, that's a good translation, thank you. That was slightly disturbing. With market power has always been a problem, and what we've done is to, well, for one thing, we have a regulation, we have market surveillance, we have a clear set of rules, so the fact that a company, if they were to use market power to manipulate the prices, which we have seen, but we rarely see it now at all, they will be penalized in one way or the other. One of the ways they can be penalized is the fact that they will be shamed in public, like it will be said that this company tried to manipulate the market, and that affects the share of the market, and then when the owner of the company, loses value, it goes back to operations. But another example is the case that I mentioned where, for instance, in Sweden, where you had one very dominant company that had 85% market share, when they became a part of a bigger market than when they joined Norway, that company had less market power simply because the size in a bigger market, it was a smaller player, basically. And that has been very, very successful as such. But also there is a market surveillance of both the physical market and the financial market. And the market surveillance that Nord Pool has talk frequently with the market surveillance in Nasdaq, and they compare data. And then we're back to big data, and you can see if there is something fishy in their trading, somebody will give them a call, and they will jump when market surveillance call, they get scared. Para nosotros, ¿sí? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Bueno, para nosotros, además de la regulación que nos están observando todo el tiempo, en el Reino Unido hay 6 compañías principales, las llamamos las Grand Six compañías. Tenemos la obligación de que si existe una pequeña compañía, tenemos la obligación de también tratarlos de la misma manera. Entonces, en el departamento de crédito tenemos que evaluarlos, nos dan 24 horas para podernos comunicar con ellos y explicarles uno a uno cómo es que le abrimos la línea de crédito, cuánto pueden ellos hacer transacciones, y por ley tenemos que llenar unos formularios para que todo el mundo tenga un tratamiento justo. Entonces estamos viendo muchas compañías pequeñas con un capital muy pequeño para empezar, pero sabemos que tenemos que darles, aunque sea una línea de crédito, para hacer un trading normal. Bueno, en todo este desarrollo y crecimiento y profundidad que han alcanzado estos mercados, la pregunta es, ¿qué beneficios han visto ya 20 años después? ¿Y cuáles fueron los principales retos? A ver si se parecen a los que estamos viviendo nosotros ahora y seguimos animados a desarrollar estos mercados. Well, what we have seen is a growth of market share in, like, the Nord Pool is a voluntarily power exchange, and we've seen that when people understand, or the company understand, that this is a trustworthy reference price, it's a safe place to trade, we see that it just attracts more and more liquidity, so liquidity attracts liquidity. And for every year, I mean, you saw the number where it's been growth of like from 40 terawatts to 505 terawatts. I mean, every year there's a little bit more of the market share. So, and this whole regulation, but then again, it also comes back to this customer advisory board asking the members, what should we do? How should we maintain this
This also comes back to regulation. We have best practice for how to report your trading, or if there's some imbalance happening, how you should report this to the market. So we bring all our members together, and they come in a fora such as this, where they actually share their experiences on how to report, because everybody wants to comply. I mean, seriously, we have maybe 5 or 6 incidents a year with 380 members and thousands of trades every year. It's a handful of incidents, so it's a very well-functioning surveillance of the market, and it works really well. Sí, para nosotros, por ejemplo, el precio del gas alrededor del 2008 era de 1 libra por terma. Hoy estamos en 50 peniques, la mitad, ¿no? Entonces, sí, en la medida que ha evolucionado la cantidad de trading que sucede en las compañías bilaterales y de bolsa, el precio ha bajado muchísimo. Igualmente, para poder, por ejemplo, cuando Francia se quedó sin capacidad de electricidad, nosotros se la pudimos enviar desde el Reino Unido y ellos pudieron comprar de Alemania y de otros países, o si no, pues les habría tocado apagar las luces en Francia, que hubiera sido gravísimo. Y igualmente el consumidor final se ha beneficiado porque tienen la libertad de escoger quién les va a vender la electricidad y el gas. Entonces es un beneficio para todos. Realmente esta actividad ha sido muy beneficiosa. Diana, para ti también esta pregunta. ¿Cómo es la participación de los usuarios no regulados dentro de estos mercados? ¿Qué tan activos son y cómo hacen su gestión de riesgos ellos usualmente? ¿Qué es lo que tú observas? Entonces estamos hablando de aerolíneas y compañías de este estilo, sí. Bueno, para ellos también existen departamentos que se llaman más de servicios y hay compañeros de nosotros que hacen consultorías y van y los acompañan en su tarea de manejar el riesgo, les aconsejan qué tipo de producto de cobertura les funciona para que lo hagan, ¿no? Aquí también hay una regulación que observa que se le haga una consejería justa, ¿no? Que no se les explique cómpreme este producto porque le conviene y después no era el producto que le convenía. Pero ellos también participan, ellos también tienen mucho poder y también hay mucha competencia. Entonces sí existe mercado para las fábricas, los supermercados, todos ellos. Bueno, ¿y qué recomendaciones finales, porque ya le voy a dar paso al público para que también tenga la oportunidad de hacer preguntas, qué recomendaciones finales nos harían con relación al desarrollo del mercado? Ya saben dónde estamos, qué se está discutiendo en Colombia, pues en nuestras conversaciones, obviamente no lo han conocido a profundidad. Diana un poco más porque como colombiana ha seguido este mercado. ¿Qué recomendaciones con los elementos que ustedes tienen hoy nos pueden dar para lograr completar el mercado, que fue como empezamos esta conversación? Yo diría que apoyar el desarrollo del mercado bilateral físico. La experiencia en el Reino Unido fue que, bueno, primero el gobierno fomentó dividir las compañías enormes que estaban verticalmente integradas y ya no son verticalmente integradas, ya la productora no puede ser la transmisora, por ejemplo, y las dividió. Esto que hizo que otros participantes entraran en el negocio y pudieran hacer trading. Entonces, en este momento existen 200 compañías en el panorama europeo que pueden comprar y vender electricidad de una manera muy rápida. Pero es darle la bienvenida al mercado bilateral, es adoptar el riesgo de crédito de una forma que uno dice, bueno, vamos a diversificar nuestro riesgo en 200 compañías. Entonces, cada uno de ellos se lleva un riesgo pequeño. Si una se quiebra, pierdo un poquito, pero no estoy expuesto al mercado del day ahead para que sube y baja el precio tan rápido. El gobierno puede apoyar el desarrollo de contratos estándar, ¿no? Un contrato físico estándar como del tipo IFET va a facilitar no solamente que todas las transacciones sean muy homogéneas y muy parecidas, sino que en el momento en que haya una falta de pago se hace referencia al contrato y ya se sabe qué hay que hacer. Entonces, tener un contrato muy claro, muy transparente, va a ayudar mucho al mercado, a que el mercado se desarrolle.
Well, my answer would be actually the slide, which actually gave all the recommendations that we had. And it's very important that you have a reference price in a physical market that is trustworthy, and it needs to be predictable. It needs to attract as much of the liquidity into the power exchange for the physical side, so it's a good reference price for the financial side, and it needs to be a regulation that is predictable. Those would be really the three key lessons learned, which is, been the proof in the pudding, basically. I mean, this really works. So you need to have a reference price that is trustworthy. You need to facilitate for the physical players. And the fact that you have hydropower here is ideal for a good liquid esto es ideal para un buen Muy bien, mercado. si el público tiene preguntas, tengo una más acá que no quiero dejar ir, pero creo que en el público la van a hacer sin duda alguna. Entonces, si no la hacen, yo la hago. So if you don't ask it, I will. Gracias, Cecilia. Thank you, Cecilia. La pregunta que yo le tendría tanto a Hakon como a Diana tiene que ver con las fuentes renovables de energía. ¿Cómo ha sido la integración de este tipo de fuentes, así sean grandes generadores o pequeños generadores? ¿Cómo han involucrado estas fuentes dentro de los mercados que ustedes tienen ya establecidos de fuentes convencionales? ¿Cómo han manejado el riesgo, las volatilidades que se puedan presentar, la viabilidad de estos proyectos? ¿Cómo ha sido la experiencia en cada uno de estos mercados? In each one of these markets. That was the question I wanted to ask. Ladies first. Ok, thank you. Bueno, existen varias formas. En el mercado danés, por ejemplo, hay un caso en que hay una cooperativa, llamémoslo una cooperativa, que reúne aproximadamente a 1000 productores de energía renovable muy pequeños y poco sofisticados. Entonces esta cooperativa hace la labor técnica, es la que reporta a todos los regulatorios, es la que se mete al mercado a ver cuál es el precio que más conviene o que no conviene, y les ayuda a poder entrar al mercado. Estos son contratos que llamamos route to market, ruta al mercado, y son compañías muy pequeñas que se unen para que alguien muy técnico les dé acceso al mercado. Las compañías que son más sofisticadas son las que les conté en mi presentación, que reúnen varios actores para que les financien el proyecto. Ahí estamos hablando de proyectos que tienen que pagarse a 30 años o algo así. El asumir un riesgo de 30 años es bastante complicado. Entonces, lo que logramos es, bueno, el proyecto básico es que el precio que se acuerda es el precio del mercado del día menos un descuento, un 3% o un valor fijo como 10 libras por megavatio, depende de cómo esté el mercado. O se empiezan a fijar los precios a 1 año, a 2 años. Entonces, de una manera o de la otra, todos participan. And also the most difficult part with the renewable energy is actually when will the wind blow, when will the sun shine. I mean, we have an example where there's sand from Africa that landed on top of solar panels in Germany, which nobody foresaw. You know, these things happen. And the solution has been a bigger market, cross-border trading. The fact that in Denmark, for instance, if there is a lot of wind in Denmark, then all these 1,000 producers in Denmark, all will have too much wind or not enough wind, depending on what their prognosis said. But all will be in the same boat. Everybody will have the same problems. And all the Danes, they cannot trade with each other. They need to find other counterparts. And what they do specifically in Denmark is that, as a part of our region, they trade automatically with counterparts in other countries. So, and in Norway, you have 50% of all hydropower that you can regulate in Europe is in Norway. So Denmark has a lot of renewable energy because their next door neighbor is Norway. So they can balance out with hydropower, which makes the hydropower more valuable
because if they produce too much, then they basically pump the hydropower up into storage, up to the reservoirs, so that if it's a dry, cold winter, we have more water. It's good for the Norwegians, it's good for the Danish, because they didn't have to go into the TSO's balancing market, which are very expensive. So the solution has been a bigger and more liquid market, and then of course with financial contracts and such. I mean, Nasdaq has some wind futures where you can hedge your wind based on and those are for future contracts. So there are new products being developed continuously, but intraday trading and wind futures are basically the new tools. So new solutions are coming on board and they work really well. Hay nuevas soluciones que están llegando y funcionan muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, mientras tanto yo voy. ¿Ah, sí? Buenas tardes, gracias por las presentaciones. Una pequeña referencia acerca de la importancia de la supervisión para efectos del tema de competencia y poder de mercado. Yo quisiera conocer un poco cómo son los procesos de supervisión en los diferentes mercados en los que participan y qué tan relevante es, no solamente para efectos del poder de mercado, sino para el tema de formación de precios. ¿Qué tan importante es una adecuada supervisión y cómo recomendaría que pudiera hacerse? Bueno, una parte supremamente importante es el manejo de información. Entonces, absolutamente todas las transacciones que se hacen en el día tenemos que reportarlas a una supervisión central. Esto no lo teníamos que hacer antes de la crisis del 2008-2009, pero ahora lo tenemos que hacer por ley. Al principio fue una cosa supremamente, llamémoslo, incómoda, y todavía nos estamos adaptando a esta obligación de enviar toda esta información, todos estos datos a una compañía central para que ellos la guardan. Yo lo llamo como una policía que guarda en una librería muy grande toda la historia del trading de las compañías, para que en el futuro, si alguna hay que cuestionarla o hace algo que no es debido, todas las pruebas ya están guardadas allá y pueden sancionar a las compañías. Entonces la labor técnica de poder transmitir estos datos en este momento es una preocupación enorme en Europa, porque todavía no lo hemos logrado. Todavía parece simple, pero si yo digo que le vendí a EDF, de pronto EDF no dice que me compró a mí. Si mandan el dato mal, el supervisor llega y nos dice, oiga, pero ¿qué pasó aquí? Y esto está sucediendo todavía. La calidad de la información no es perfecta, pero vamos a llegar allá. And this is even more important. I mean, we're becoming more and more a IT company, not a power exchange really, for the simplest reason in the world, big data. There is more and more reporting, so we do courses on how to send UMMs, urgent market messages, if you have some outages. So training of our participants is very important, or for remit reporting, where you're legally obliged to inform the market, and you're not allowed to trade any financial contracts until you've told the market. And then, of course, our market surveillance and the financial market surveillance can go in and see the timing of when you did what. And they'll go through your computer and your phone and your WhatsApp and what's not. So they will have a completely overview of the actions on your trading floors. And it's very, very important that everybody gets the same information. So that's also why we have participants. I mean, one of the smallest participants is one guy with a little bit hydropower on his farm, you know, and he has the same access to information as the CEO of Statkraft. You know, and so it's an even playing ground, but it's very complicated, and these are new rules, and it's very strict, and the consequences as well is that not only will the company be penalized if you are in breach of these rules, and there are many rules now, if you're in breach of these, but the individual trader who does a trade that is against the law can in some cases end up in prison, the individual. And I assure you, you get all the traders' attentions when they risk ending up in prison. They could end up in prison even if they did an erroneous trade that manipulated the market and their own company lost money
is not even intent, if it's an accident, if you're clumsy, if you sneeze when you're punching in your numbers. So we have, it's a new regime, it's being implemented, it's complicated, but we see that there are very few incidents of insider trade now. La labor de publicar precios públicos es muy importante también para el desarrollo de los mercados. Entonces, los que llamamos market makers, que son compañías como la mía, como Céntrica, tenemos la obligación de enviar al final del día a qué precio se cerraron las transacciones. ¿Esto qué sucede? Que las bolsas y los brokers entonces resumen cuáles fueron los precios del día y los publican, como dicen Hakon, cualquier persona puede mirar los precios. Esto le ha ayudado no solo al mercado a desarrollarse, sino a los departamentos de riesgo y los cuantitativos para tener toda esa información y poder hacer modelos predictivos, ¿no? Entonces, la labor de la información de los datos es no solo para hacer el trading del día, sino para poder estudiar, para poder analizar, para poder trabajar con más seguridad y con más cobertura. Buenas tardes. Una pregunta, digamos, sobre los usuarios en Europa, en la mayoría de los mercados son libres, mientras en Colombia tenemos un 70% de mercado regulado. ¿Cómo impactó la liberalización sobre el desarrollo de los mercados eléctricos? En Europa tenemos combinación de mercados regulados y todavía en Europa del Este, por ejemplo, hay... en Europa del Este regulados, el mercado inglés está totalmente desregulado y hay otros que están en vía de regulación. El trading se desarrolla mucho más fácil cuando el mercado es desregulado, pero los países en donde la regulación todavía es fuerte también se benefician porque pueden comprar y vender en otros mercados, inclusive hacer dinero de los países vecinos con respecto a la referencia de precios de otras regiones y de otros países, ¿no? Entonces, ambos se benefician y la regulación de los precios, la liberación de precios, sí ayuda al desarrollo de los mercados. Just to specify, by regulated you mean there are a certain amount of the volume that are set at a certain price in case of El Niño and so forth? No, non-free users, subject to tariff, that they are subject to tariff. The tariffs for the end users. Las tarifas para los usuarios Yeah, finales. no. In the Nordic, it's deregulated. Well, it is a ceiling of 3,000 euros, which, 3.000 euros. well, if we reach that, I assure you, I will turn off the electricity in my house as well, or my apartment. And there's a floor of minus 500 euros, and we assume that somewhere in between there you'll find the price. Normally, for tomorrow, the price is 27 euros, so it's far off 3,000 euros. But when it comes to the TSOs, for instance, they want to have some reserve and such for the next year, and so forth. Then basically, they don't impose this. They don't impose this on the participants. They ask the participants, and they say that we are willing. They have an auction. Would you be willing, as a hydro producer, or as a coal power producer, or a gas producer, can you reserve a part of your production, and we will pay you for not consuming for a certain amount? So, but for the end consumer, I mean, the market is completely free. Yo diría que la respuesta corta de Håkon es cuando preguntó qué son usuarios regulados. Abrimos la discusión diciendo vamos de consumidores a prosumers y ese es el mundo al que Europa se está moviendo, Estados Unidos, y seguramente nosotros seguiremos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras tanto yo tengo una aquí todavía pendiente y es bien importante. Hablamos de cómo participan los usuarios en estos mercados, cómo participan, por supuesto, los agentes del sector, de la industria, cómo participan el sector financiero en los mercados del tipo que tú manejas, Diana y Håkon. ¿Cuál es el rol de ellos y la importancia de su participación?
Bueno, los bancos cuando estaba Enron, antes de las regulaciones, estaban supremamente activos, trajeron una cantidad de liquidez al mercado, productos muy interesantes y le dieron un dinamismo enorme al área de trading. Luego cuando llegó la crisis del 2008, empezó la regulación muy fuerte a los bancos, la regulación le cayó de primero y ya para ellos no fue atractivo estar en el mercado de energía. Tengo entendido que solo quedaron 3, nosotros tenemos a Goldman Sachs, Citibank y BNP Paribas, son los únicos bancos que realmente se quedaron en el trading de commodities, pero todavía ellos hacen una buena labor con el mercado bilateral y tenemos una gran liquidez con ellos. También ellos son los que participan con las cámaras de riesgo. La estructura en realidad es que la cámara de riesgo solamente recibe dineros de lo que llamamos clearing members, que son compañías más sofisticadas del mercado, digamos, y estos son los bancos. Y nosotros, los traders, tenemos que ir a través de un banco, como BNP Paribas, que es uno de los más grandes, UBS, Citibank, para hacer nuestro clearing con la cámara de riesgo. Entonces la cámara de riesgo no tiene que trabajar con 200 de nosotros, 500 de nosotros, sino tal vez con 10 o 15 bancos no más, y ellos son los que hacen la labor de trading. Ellos nos prestan dinero para las líneas de crédito para poder pagar los márgenes, ellos son los que están financiando los grandes proyectos de energía renovable a largo plazo y están aprendiendo que tienen que tomar riesgo también de mercado ellos, ¿no? Ellos también están ganando lecciones, que ya no son un banco que prestan el dinero y se esperan a que le paguen, sino que ellos también tienen que tomar riesgo de precio. Well, I mentioned on the financial side how En el área financiera como el mercado fue un éxito hasta cierto punto y después hubo problemas con algunos precios y regulación y todo esto y la falta de garantías bancarias. Y lo que vimos es que cuando los participantes físicos ya no pueden usar colateral en una planta de gas o en sus unidades de producción, en sus fábricas, pues si son consumidores, pues ellos van a otros bancos. Entonces hay miembros que pues los bancos siguen estando activos y ahora más incluso que antes. Es un poco extraño porque eso significa que están mitigando el riesgo de una compañía energética a un banco y la verdad sea dicha, yo prefiero tener mi dinero con una compañía de energía que con un banco por la naturaleza de los bancos. Entonces ha habido un cambio ahí y es simplemente porque el producto, ahora los productos futuros son mucho más atractivos para los jugadores financieros, lo que quiere decir que es mucho más atractivo para un banco que para los jugadores fiscales. Entonces esperamos que haya un cambio en algún punto. ¿Una pregunta final o antes de hacer el cierre? Bueno, no veo manos levantadas, entonces pues yo creo que tuvimos la oportunidad hoy de escuchar dos mercados que tienen sus diferencias importantes. Un mercado de derivados estandarizados, que es el que nos presentó Håkon, con una participación muy activa de cámaras de riesgo en el tema de la gestión del riesgo crediticio, y un mercado en el que se mueve Diana, que requiere un buen expertise en el tema de manejo del riesgo crediticio, cada uno con sus ventajas, con sus mayores ventajas y tuvieron la oportunidad de compararlo. En el caso del mercado que nos presenta Diana, por ejemplo, existe una posibilidad de hacer unos contratos muy idiosincráticos, diseñados. Ella nos contaba que se sientan en ese departamento entre 3 meses y un año a diseñar contratos de largo plazo y pues obviamente con todas las cláusulas necesarias, incorporando el expertise que ellos tienen en gestión de riesgo. Los mercados que involucran cámaras de riesgo pues se caracterizan por ser más estandarizados y eso también facilita la liquidez en su momento y con ello pues la gestión del riesgo financiero de una manera diferente.
la conclusión, en ambos mercados se han logrado eficiencias, han logrado avanzar en el tema de la función primordial de un mercado, que es valorar bien sus servicios, lograr un adecuado precio, un precio eficiente, dadas las condiciones que tiene cada mercado, por supuesto. No es lo mismo que es eficiente en Noruega o en Inglaterra o en Colombia, salvadas las diferencias, por supuesto. Creo que nos dejan muchas cosas en qué pensar y muchas experiencias que sabremos capitalizar, y quiero agradecer nuevamente la participación y la generosidad con que han compartido todo su conocimiento, y ojalá los volvamos a ver muy pronto. Ya sabemos, Diana viene cada año, ella no hay que insistirle mucho, viene además con unas motivaciones personales de visitar su familia, eso es maravilloso, y Håkon pues ya lo tendremos en noviembre, además en Medellín. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.